Señoras y señores, hoy hemos venido hasta uno de los barrios, nos hemos dado otra vuelta por el barrio del Príncipe. Ya lo hicimos para hablar de la calle Ibáñez Marín y también lo hacemos hoy para hablar de dos calles que hemos querido fundir en un solo programa y dentro de muy poquito sabrán las razones. Estamos en la calle Guiloche, tenemos a nuestras espaldas la calle Rollo y bueno, hemos decidido hacerlo en un mismo espacio porque ambos vieron la muerte en un mismo episodio de nuestra historia. Nos hemos venido con don Manuel Cuenca y vamos a hablar precisamente de este episodio, del episodio en el que murieron Rollo y Guiloche. Y a mí me gustaría empezar hablando, que nos comentara un poco, don Manuel, quiénes fueron Rollo y Guiloche y sobre todo las circunstancias en las que estaba Melilla sumida en el momento en que Rollo y Guiloche estuvieron aquí en Melilla. Sí, bueno, pero yo creo que antes de hablar de los personajes deberíamos de hacer un pequeño contexto de la situación político-militar que vivía Melilla en aquellos tiempos. Finales de junio de 1909 se produce el ataque de los rifeños a los trabajadores españoles que están tendiendo la vía férrea que desde Wixán llega a Melilla para transportar el mineral de Benibuifrur. El general Marina, que entonces era comandante general de la plaza, ordena una operación de castigo contra los aduares de los que ha partido la agresión, y aquello tiene el efecto contraproducente. En lugar de calmar los ánimos, lo que hace es que concita más el deseo de habitantes de las cávilas limítrofes de que España no penetre en el territorio del Rif. Entonces, Caid Misián se erige en cabecilla de esa rebelión y consigue reunir varias jarcas con un total de 9.000 hombres. Marina pide refuerzos a Madrid, informa de la situación y lentamente van llegando estas tropas. Entonces Marina decide que lo primero que tiene que hacer es asegurarse el tendido del ferrocarril, la vigilancia y mantenimiento de dicha vía, que no solo sirve para transportar el mineral, sino también pues, para transportar tropas y pertrechos de guerra. Y en la posición de Sidi Hamet el Hach, para que ustedes se sitúen, es donde se encuentra actualmente el Palacio de Su Majestad el Rey Hassan II, en la carretera de Melilla a Nador. Allí establece un campamento general que vigila las canteras de Sidi Musa y los lavaderos del mineral que estaban enfrente, en el Atalayón. Allí quedan de guarnición una compañía del Regimiento de Infantería de Melilla, otra del Regimiento de África, dos compañías del Batallón de Cazadores de Barcelona, que habían llegado a la península el día antes, y dos baterías del Grupo Mixto de Artillería de Melilla al mando del comandante Rollo. Una de las baterías la mandaba el capitán Guiloche. El 18 de julio de 1909, sobre las 2 o 2:30 de la tarde, se produce un ataque al campamento, una hostigación. Entonces el jefe del destacamento ordena que la batería que manda el capitán Guiloche salga fuera del parapeto y que desde allí, con sus granadas rompedoras, abra fuego contra los atacantes. Consigue dispersarlo, este fuego, el combate dura hasta el atardecer y una vez que se ha terminado el hostigamiento, llegan el resto del batallón de cazadores de Barcelona, llega a la posición, que por cierto era tropa bisoña, tropa sin foguear, porque acababan de llegar a la ciudad procedente de Cataluña tras 2 días o 2 días y medio de travesía por el Mediterráneo, llegaban en unas condiciones lamentables y son conducidos directamente a primera línea. Al atardecer, como digo, termina el hostigamiento y se ordena que la batería de Guiloche se repliegue, pero que una de las piezas quede en la puerta de la posición con objeto de responder a cualquier agresión sorpresa. Cuando la tropa se está instalando y empieza a repartirse el rancho, de repente en el Gurugú se iluminan docenas de hogueras y claro, los soldados quedan sorprendidos de aquello e inmediatamente se inicia el ataque a la posición, que según los cálculos de los defensores pues debía de ser atacada en aquel momento por unos 6.000 arqueños. Un ataque que se produce en el lugar donde está situado muy cerca del campamento y que sin duda en el que se vio envuelto o que desembocó, nos imaginamos, en la muerte de Rollo y de Guiloche. Pero cuéntenos, porque se les entregó a cada uno de ellos a título póstumo una laureada. Cuéntenos este episodio. Sí, efectivamente, en el momento que se produce el ataque, serían ya las 9 de la noche, ya había oscurecido, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando del año 1909, no había estas 2 horas de adelanto que llevamos ahora sobre el calendario solar.
Se produce, como digo, una gran confusión y alguien, aterrorizado, teniendo en cuenta la baja moral de aquellos soldados que acababan de llegar de Cataluña, pues alguien grita: el enemigo está dentro del campamento. Entonces, claro, hay una gran confusión y se inicia una desbandada. La tropa abandona sus puestos, abandona su sitio en el parapeto y sale huyendo. En aquel lío, el comandante Rollo, que está en su tienda de campaña descansando porque han estado toda la tarde disparando, pues sale a ver lo que ocurre y se da cuenta de que la pieza de la batería de Guiloche, que está justo en la puerta de la posición, está siendo arrastrada por los rifeños que se la llevan. Entonces, revólver en mano, consigue reunir a varios hombres y le dice al capitán Barbeta, también de artillería, que mandaba a la otra batería, que vayan a buscar al capitán Guiloche y que traigan todos los artilleros que puedan para intentar rescatar la pieza. Consiguen reunir unos cuantos soldados. Rollo se lanza hacia la entrada con aquellos hombres, pistola en mano y los demás a la bayoneta, y en este momento se presenta el capitán Guiloche, que le pregunta a su comandante qué es lo que pasa. Y hay una frase realmente emblemática. Rollo le dice: amigo Guiloche, ha llegado la hora de morir, vamos a rescatar las piezas. Y el capitán Guiloche lacónicamente se cuadra y dice: a la orden, mi comandante, vamos allá. Y bueno, efectivamente, ya la pieza se encontraba a unos 100 metros fuera del parapeto. Llegan estos hombres, en una feroz lucha cuerpo a cuerpo, consiguen ahuyentar a los que se la llevan y empiezan a arrastrarla hacia la fortaleza. En ese momento, en la refriega, el capitán Guiloche recibe un disparo a quemarropa en el pecho y, vamos, cae sintiéndose herido de muerte, se agarra al cañón, se abraza al tubo del cañón y muere abrazado al tubo del cañón. Cuando el comandante Rollo ordena que inmediatamente se le evacue y se le lleve a la tienda de enfermería, él recibe también 4 impactos a quemarropa de fusil Remington, 2 en el pecho y 2 en el vientre, cae al suelo, lo recoge su ordenanza y fallece en brazos de este mientras se dirige a la tienda de enfermería. Esta fue la forma en que murieron aquellos 2 héroes de artillería, comandante Rollo y capitán Guiloche, pero pudieron rescatar la pieza. Y además hay otro detalle curioso, y es que me parece que el 10 de abril del año 1910, el rey Alfonso XIII le concedió a ambos la laureada. Esta fue la acción por la que consiguieron tan preciada condecoración, y además ambos están enterrados en el panteón de los héroes de Margallo, donde están enterrados los héroes de Margallo y también muchos héroes de la campaña de 1909, en nuestro cementerio. Y bueno, pues esta es la historia de cómo estos 2 hombres consiguieron su laureada a costa de su propia vida. 2 laureadas que consiguieron después de estos hechos, y una fantástica historia, la de Rollo y Guiloche. Y hablando de historias, me gustaría, don Manuel, que nos contara 2 de ellas, 2 anécdotas, 2 historias que tiene usted relacionadas con familiares directos de estos héroes. Cuéntenosla. Sí, la verdad es que es curioso, no sé, el gancho que tiene Melilla para estas cosas. La primera historia no fue conmigo, fue con don Francisco Mir Berlanga, que entonces era alcalde de la ciudad. Debía de ser el año 67 o 68, cuando el capitán Guiloche murió tan heroicamente. Tenía un hijo pequeño de meses, que no llegó a conocer a su padre. Pasado el tiempo, aquel chiquillo se hizo hombre, ingresó en la Academia Militar y, pasado más tiempo, llegó a alcanzar los entorchados de teniente general y le nombraron capitán general de Granada. Melilla entonces dependía militarmente de Granada, y la primera visita de inspección que el general Guiloche, don Enrique Guiloche, hizo a Melilla, pues lógicamente fue a saludar al alcalde, que entonces era alcalde y delegado del gobierno, y en la recepción que se le dio, pues charlando, le dijo: bueno, yo soy hijo del capitán Guiloche, que murió aquí en el año 1909, el señor Mir, por supuesto, conocía la historia, y le dijo que sabía dónde estaba enterrado su padre, que estaba aquí. Entonces, una vez terminado aquellos actos, ya en plan privado, el general, vestido de uniforme, fue con don Francisco Mir al panteón, bajaron esa escalera que ustedes ya están viendo tan especial, y bueno, el general se descubrió. Cuando el señor Mir le dijo: aquí está la tumba de su padre, mi general, el hombre le entregó la gorra a su ayudante, se santiguó, se arrodilló, en una actitud de recogimiento rezó, después se puso de pie, se cuadró, dijo: a tus órdenes, mi capitán. Por fin he podido venir a verte. Perdona, papá, que haya tardado 60 años en hacerlo. Después se volvió hacia el señor Mir y, con las lágrimas en los ojos, todo un teniente general, capitán general de Granada, se abrazó al señor Mir y le dijo: gracias, alcalde, por haberme llevado hasta este sitio. Era una de las deudas que yo tenía pendiente. Ahora ya me puedo morir tranquilo. En cuanto a
comandante Rollo, pues un par de años después, yo estaba haciendo mis pinitos como guía e intérprete de turismo y le trabajaba a una agencia de viajes que había en Melilla, la única que había entonces, que era Viajes Torremolinos. Se puede hacer propaganda porque ya no existe. Y entonces me avisaron de que fuese al hotel, no sé, al hotel Rusadir, a recoger a una señora que había venido con 2 hijos, que quería conocer la ciudad, que venían de Francia y tal. Bueno, pues fui allí, una señora 30 y tantos, 40 años, con 2 chiquillos, uno de 13 o 14 años y una niña de 9 años, que además se llamaba Mireille, me acuerdo del nombre, era muy graciosa. Y bueno, pues después de llegar a la ciudad, la señora me dijo, ¿usted sabe dónde está el Sidi Hamed del Hach? Sí, sí, eso está en Marruecos, tenemos que pasar allí. ¿Han traído ustedes pasaporte? Sí. Bueno, fuimos por Benizar y había una cola tremenda, entonces yo cogí, me pasé por Farjana, llegamos allí, yo puse a disposición de la agencia en mi coche, que era un 600, el coche más maravilloso que había entonces en el mundo, y resulta que las llevé y claro, me extrañó, porque esta señora hablaba muy bien español. Entonces le pregunté que, bueno, qué objeto tenía el visitar aquello, si es que algún familiar suyo había muerto allí o había estado allí. Me dijo, sí, yo soy nieta del comandante Rollo, comandante de artillería que murió en esta posición en el año 1909. Mi padre también fue militar, luchó en el bando republicano durante la guerra, se tuvo que exiliar. Yo muy pequeña me fui a Francia, allí me eduqué, estoy casada con un militar francés y ahora mi marido ha venido a Madrid a hacer unos cursos y hemos venido y hemos aprovechado la ocasión para venir a Melilla a conocer el sitio donde murió mi abuelo, porque además la laureada que consiguió la tengo yo guardada en mi casa de París. Entonces, bueno, aquello fue algo impresionante. Recuerdo que estaba atardeciendo, entonces la chiquilla, Mireille, empezó a recoger unas flores silvestres, porque era primavera, había muchas flores por el campo, empezó a recoger unas flores, hizo un pequeño ramo y le dijo, mamá, tiens, c'est bouquet pour le grand-père. O sea, mamá, toma este ramo para el abuelo. Entonces lo puso en el suelo y la señora me dijo, ¿usted es católico? Y yo, sí. ¿No le importa que recemos juntos? ¿No? Cogimos de las manos los 4 y mirando al sol poniente rezamos un Padre Nuestro en honor o en recuerdo del comandante Rollo, del capitán Guiloche y de todos aquellos héroes que aquel día fatídico dieron su vida por la patria en aquella olvidada posición de Marruecos. Y bueno, esto, aparte de ser emocionante, pues me demuestra lo que decía antes, el gancho que tiene Melilla y sobre todo, bueno, pues que el mundo es un pañuelo, porque es así de pequeño. Sin duda el mundo es un pañuelo y un lugar muy pequeño, donde historias como estas tan emotivas pues se suceden a diario, en las pequeñas, a la vez grandes historias de cada uno de los melillenses y personas que han pasado por aquí en algún momento de su vida. Pero a mí me gustaría ya, como curiosidad, don Manuel, que nos contara cuándo se le puso nombre a estas 2 calles, a este y a este barrio, y que nos contara también precisamente un poquito de la historia de este lugar, cómo se construyó el barrio. Bueno, la verdad es que estas 2 calles han llevado su nombre desde que se hicieron, porque este barrio del Príncipe lleva ese nombre en honor del príncipe de Asturias, el hijo del rey Alfonso XIII, y se empezó a construir en 1910. Fue uno de los tantos barrios obreros que se construyeron en Melilla, con aquel aluvión de gente que vino al amparo, al olor de las campañas de África. Lo que pasa es que este barrio se proyectó de una forma muy especial. Quizás de todos los barrios humildes que ha tenido Melilla, este fue el que mejor se proyectó. Y el padre de este barrio fue el general Arizón. Arizón, que es el mismo que construyó el barrio del Tesorillo. El general Arizón era presidente de la Junta de Arbitrios e hizo una magnífica labor en este tema. Lo que pasa es que aquí los arquitectos, los ingenieros militares se pudieron extender mejor, ya que esto era una zona reducida. Entonces se planificó de la siguiente forma: se construyeron 8 manzanas primitivamente, en cada manzana había 6 viviendas, cada vivienda tenía entre 4 y 5 habitaciones, cocina, retrete, patio y además un pozo para el agua. Y además todas tenían luz exterior, el cual era un lujo en aquellos tiempos. El alquiler de aquellas viviendas era de 14 pesetas con 50 céntimos mensuales. Y además la Junta de esos pabellones, o sea, estas casas las construyó la Junta de Arbitrio por sus propios medios y le dio la opción a la gente o al que las alquilase a 14,50 mensuales o bien a venderlas pagando mensualmente el 5% del valor. Se capitalizó al 5% del valor. O sea que hubo gente que se atrevió a comprar y otra que alquiló. Había una cosa también muy interesante que se puso por primera vez en práctica en Melilla, que fue la prohibición expresa de vender, traspasar o realquilar las viviendas a otra persona sin consentimiento de la Junta de Arbitrio, para evitar la especulación, porque era muy frecuente
que aquí se metiera alguna familia, pagase las 14,50, después se fuese a otro sitio y le alquilase esto en 30, 40 o 50 pesetas mensuales, con lo cual estaba ganando dinero a costa de la inversión que había hecho la Junta de Arbitrios. Entonces, una vez que alguien se iba o quería vender, tenía que revertir a la Junta de Arbitrios y la Junta de Arbitrios le buscaba un nuevo inquilino o un nuevo propietario. Y bueno, este barrio fue inaugurado, la primera manzana se empezó a construir en diciembre de 1910, se terminó en febrero de 1911. Y en abril de ese año, pues, coincidiendo con la segunda visita a Melilla del rey Alfonso XIII, se inauguró el barrio, se le dio ese nombre. Posteriormente, en 1912, se le puso alumbrado eléctrico, lo cual ya era un lujo para la época. Y después, me parece que en 1924, se empezaron a urbanizar las calles y a hacer los colectores de recogida de aguas negras. Y en 1926 se le trajo el agua potable. Y luego, por aquellas fechas, en 1927, parte del barrio que estaba sin urbanizar y que todavía pertenecía al ramo de guerra, pues el ramo de guerra lo liberó, se lo entregó a la Junta de Arbitrios y la Junta de Arbitrios lo vendió a 2 pesetas el metro cuadrado. Y entonces así se terminó de construir el barrio porque ya lo compraron gente de iniciativa privada para construir. Por lo tanto, este fue un barrio obrero proyectado magníficamente por la Junta de Arbitrios y que nunca tuvo esa condición de barrio marginal, sino que inmediatamente que se hizo empezó a ser un barrio residencial. Y bueno, ese es uno de los grandes logros de la Junta de Arbitrios. Habla usted de los grandes logros de una institución como es la Junta de Arbitrios, un nombre que ha venido apareciendo a lo largo de los diferentes espacios, diferentes programas que hemos hecho en el callejero de Melilla, y que a mí me gustaría que explicara qué es la Junta de Arbitrios, cómo se creó esa institución y qué tuvo de decisivo en la historia de esta ciudad. La Junta de Arbitrios, bueno, primero tenemos que decir que mientras Melilla vivió encerrada en sus murallas durante 4 siglos, pues evidentemente las funciones municipales no eran casi necesarias. Las cumplían de sobra los penados, los confinados, los desterrados que había en la ciudad y algunas que otras cosas las hacían los soldados de la guarnición. Pero cuando Melilla empieza a salir fuera de sus murallas, se construyen los primeros barrios extramuros, como es el barrio del Mantelete, como es el barrio de la Alcazaba o el del Polígono, se pone de manifiesto que hace falta un organismo que coordine la nueva ciudad que empieza a crecer. Y es el general don Manuel Macías Casado, en su segundo mandato, saben ustedes que el general Macías fue gobernador de Melilla en 3 ocasiones, pues en su segundo mandato, que fue en el año 1885, como se había casado con una melillense, pues pensó crear este organismo. Se llamó Junta de Arbitrios y es curioso porque era un organismo militar. El presidente de la Junta de Arbitrios era el gobernador. Hay que tener en cuenta que en aquellos años no existía la figura del comandante general, solamente el gobernador. Y él era el presidente de la Junta de Arbitrios y los vocales natos eran los jefes de los cuerpos y dependencias militares de la plaza. El primer presupuesto es de unas 35.215 pesetas y el general Macías lo eleva al capitán general de Granada, de la que dependía la ciudad de Melilla, para que lo apruebe y le mande los fondos, porque los primeros presupuestos municipales de la ciudad fueron costeados con dineros del Ministerio de la Guerra. 15 o 20 días después el presupuesto viene aprobado, pero ha sufrido una sensible merma. Se ha quedado reducido a 32.915 pesetas. Y con ese presupuesto se empieza a trabajar. En el año 1901, la Junta de Arbitrios sufre una remodelación. Ya se había creado la figura del comandante general. Entonces se divide lo que es el mando militar, que pasa a depender del comandante general, y lo que es la Junta de Arbitrios, que inmediatamente ocupa su presidencia el general segundo jefe. Y se amplía a 9 vocales más. Había el presidente, que era el general segundo jefe, 9 vocales militares, y se amplía a 9 vocales civiles, que se escogen pues el boticario más antiguo de Melilla, el abogado más antiguo, el presidente de la Cámara de Comercio, en fin, digamos que las fuerzas vivas de la ciudad. Eran 9 civiles y 9 militares. En caso de empate en las votaciones, el voto del presidente era decisivo, entonces no había problema. Allí se aprobaban las cosas por orden y mando. Y entonces, como ya la ciudad necesitaba unos ingresos y lógicamente el ramo de guerra no se los podía dar, se inventa o se crea el famoso impuesto de aforos, que gravaba las mercancías que entraban en Melilla procedentes de la península con la sana idea de que la industria que empezaba a surgir en Melilla pudiese fabricar más barato y por lo tanto tuviesen más posibilidades de vender sus productos que no los que se importaban. Aquel impuesto, con el paso de los años, se ha convertido en el alma mater de las arcas municipales.
Aquella Junta de Arbitrio duró 42 años, concretamente hasta el año 1927, en que Melilla pasa a ser Junta Municipal, ya una Junta eminentemente civil, cuyo primer presidente es don Cándido Lovera, que hizo también una magnífica labor de rescatar a los barrios marginados de la ciudad, con muy escasos presupuestos. En 1931 la República le concede a Melilla el derecho a usar un ayuntamiento, como el resto de las ciudades y villas del Reino de España, y este ayuntamiento ha durado hasta 1995, en que se ha convertido en el ente autonómico que ahora tenemos. Y yo quisiera aprovechar esta ocasión para elevar un recuerdo de admiración, de gratitud, de cariño hacia aquel modestísimo organismo que fue la Junta de Arbitrio, la labor esforzada de aquellos hombres, aquellos bigotudos caballeros que formaban parte de su junta, tanto civiles como militares, y bueno, y ver la labor que hizo, que convirtieron el villorrio que era Melilla en la ciudad que hoy todos conocemos, y sus obras de infraestructura todavía las estamos usando. Con tan escasos presupuestos y con tanto entusiasmo, yo ahora pienso que si alguno de aquellos caballeros resucitara y viera los presupuestos que hoy se manejan en la ciudad autónoma de 14.000 millones, yo creo que se volvían a morir de susto y de impresión. Lo que seguro que sí sucedería, si no murieran en ese mismo momento en el que vieran los presupuestos de Manuel, sería al menos que se sorprenderían muy mucho de los presupuestos que hoy día se manejan en 1998. Bien, pues hemos repasado ya la historia de Rollo y de Guiloche, de las calles que están situadas, enclavadas en el barrio del Príncipe, y lo vamos a dejar aquí, don Manuel. Le agradecemos el que haya estado con nosotros, y a ustedes les invitamos, como hacemos cada martes y justo en este mismo momento, a pasear por estas dos calles de un barrio tan emblemático como es el barrio Príncipe de Asturias. Bien, ya hemos paseado por la calle Capitán Guiloche y han visto cómo es este barrio, el barrio del Príncipe. Nos hemos venido a hablar con Carlos Rivas, un vecino de este barrio, el barrio del Príncipe, que ha vivido durante mucho tiempo en esta misma calle, en la calle Capitán Guiloche. Por supuesto, le agradecemos el que nos haya abierto las puertas de su casa, y a él le vamos a pedir que nos cuente cosas de sus vivencias en este lugar. En primer lugar, me gustaría que nos dijera cuánto tiempo lleva viviendo en esta calle, y en este barrio también, por supuesto. Más bien que en esta calle, en este barrio. Mis padres se mudaron a este barrio en el año 47. Vivían en Batería J, en la calle Álvarez de Castro. Entonces, en el 47 se trasladaron aquí porque su intención era que yo fuera al Colegio de los Hermanos. Entonces surgió una oportunidad y compraron una casa en la calle Capitán Guiloche.
que es 2 calles más arriba de esta. En el 68, cuando me casé, pues mi madre, que fue lo último que hizo antes de morir, fue comprarme en el mismo barrio una casita que era la planta baja de aquí, que se entraba entonces por la calle Avellaneda. Daba Avellaneda y a calle Ahorro. Hoy día se entra por la calle Ahorro por la modificación que se ha hecho de los pisos. Así que desde el año 47, total 51 años, viviendo en este barrio. Y mi hermano José Luis sigue también viviendo en este barrio, él en la calle Capitán Guiloche. Una calle Capitán Guiloche de la que hoy, don Carlos, hemos conocido la historia que nos ha contado don Manuel Cuenca. Pero a mí me gustaría que nos hablara de la evolución del barrio. ¿Cómo ha evolucionado este barrio a lo largo de estos años? ¿Cómo lo ha visto usted cambiar? Pues como todo, el transcurso del año ha sido evolutivo, porque te puedo decir que cuando yo vine a vivir aquí, las calles eran de piedra, muy adecuadas para las guerrillas que hacíamos los niños, que nos liábamos a pedrar unos con otros, era lo normal en aquella época. Todas las casas eran planta baja, casamata. Parte del barrio, la que da a lo que se han hecho una edificación nueva, que era un almacén de ingenieros, no existía, se empezaron a construir por aquellos años. Que te diría, en las calles, en la esquina habían la clásica bombilla con ese plato de hojalata para iluminar una luz muy triste, la cual nosotros rompíamos. Cuando luego las protegieron, nosotros también llegamos a tener escopeta de aire comprimido y seguimos rompiendo las bombillas. Era un barrio muy tranquilo, de una clase obrera media, y con el detalle de que el 90% de las casas eran de propiedad. Entonces, pues nos conocíamos todos. Ahora, claro, hoy día, con todo pavimentado, las instalaciones de agua metidas, entonces no había instalación de agua cuando yo vine a vivir. Teníamos pozos, y pozos con brocal y tal. En mi casa no, en mi casa mi padre lo quitó y le puso un motor eléctrico, que eso ya era el no va más, darle al interruptor y llenar los bidones de la azotea. Pero la evolución normal que ha sufrido, pues como todos los barrios de Melilla, ha mejorado en ese sentido. Ya, pues mira, hay muchas casas con piso, pero antes digo, todo era planta baja, casamatas que se llamaban. Unas casas matas, señor Rivas, que hoy siguen en el barrio y que desde luego siguen muy bien conservadas y muy bien cuidadas, como han podido ver nuestros telespectadores hace unos instantes. Pero a mí me gustaría que nos comentara, que nos hablara de los recuerdos. ¿Recuerda usted alguna cosa, algo que haya cambiado, que haya desaparecido ya del barrio y de estas calles, o algún vecino de aquellos inolvidables? Pues sí, la verdad, sí. Y ya te digo, este barrio tenía una idiosincrasia muy especial. Todas las puertas estaban abiertas siempre. Es decir, que como mucho había una cortina. Todos nos conocíamos, toda la familia. Luego por las noches en verano, lo clásico de sentarse en la puerta de la calle, y sobre todo si alguien tenía radio, pues sobre todo radio, oír Radio Nacional a las 10 de la noche, pues los hombres sobre todo, y que los niños pues jugueteábamos por la calle y hasta las 12 o 1 de la madrugada, con esa tranquilidad que había y una relajación total. Es decir, después de un día normal de trabajo, los hombres sentían ganas de sentarse en la puerta de su casa, y si pues se tomaba allí su aperitivo, comentaban, y te digo, oían el parte. Y es una cosa que por desgracia ha desaparecido. Este barrio ya, como cualquier otro barrio, no puede dejar las puertas abiertas ni las ventanas ni nada. Y luego vecinos, pues mira, te puedo comentar que al lado de mi casa ha desaparecido, pues verá, Enrique Mármol, que tenía una sombrerería pequeñita en la avenida, se llamaba Rialto. Este hombre era un sombrerero total, y sobre todo con las gorras del ejército. Yo recuerdo cuando hice el servicio militar, me tocó en el automovilismo, y yo llevaba gorras de plato. Me nos llevaban basureros. A mí no me podían llamar basurero, porque mi gorra me la había cogido este vecino y me había hecho una gorra tipo oficial. También ha desaparecido ahí la familia Amorós, de los cuales el hijo Alberto, periodista en Madrid, no sé si siguen en activo, este hombre con Alfonso Calvo, promotor de cuestiones de festejo y otro más, formaba un grupo que se llamaba el Trío Siboney. Y por cualquier circunstancia, cualquier fiesta que se hiciera en el barrio, pues el Trío Siboney venía con su guitarra, cantaban, y era una familia muy, muy agradable. Don Nicolás San Martín, padre de Carmina, se falleció. Su esposa, doña Consuelo,
vive, lo que pasa es que ella no vive en este barrio. Esa señora, mi hijo Carlos, el que tiene 19 años, siempre tuvo predilección con esa señora, donde la veía, gente muy cariñosa. En fin, que sí, que han desaparecido. Yo te puedo decir la verdad que en estos momentos yo conoceré escasamente a un 20%, 25% de los vecinos del barrio, porque unos han desaparecido, han fallecido, las familias se han trasladado, ha habido mucho cambio, gente nueva, y como uno hace su vida, su trabajo y su casa, pero sí que se añora aquella buena relación de vecinos que éramos una familia. Una gran familia la de los vecinos del barrio del Príncipe y también una gran familia la de la suya, don Carlos, porque es una de las más grandes y conocidas de la ciudad, a la vez que antiguas, en Melilla. Me gustaría que nos hablara de su vinculación con la ciudad y, por supuesto, de la vinculación de su familia con este barrio. Bueno, con el barrio, empiezo por el final. En el barrio del Príncipe la vinculación entra en el año 47, que nos trasladamos aquí a vivir. Y que seguimos vinculados, parte de la familia Rivas. Por parte, dijéramos, de mi padre, Carlos Rivas Ortuño. Mi hermano sigue viviendo en la calle Capitán Guiloche y yo 2 calles más abajo. Ahora, la familia Rivas, pues según me contaba mi padre, mi abuelo, Antonio Rivas Acuña, era practicante y parece ser que vino a Melilla justo cuando el desastre del 98, porque mi abuelo fue uno de los practicantes enfermeros que en los barcos aquellos, cuando trajeron las tropas, aquellos pobres desgraciados que venían desarrapados con la disentería, mi abuelo Antonio, era uno de los practicantes. Y él, bueno, yo hablo siempre por boca de mi padre, contaba de desastre aquellas criaturas, cómo llegaban, se morían en el barco, cómo llegaron al puerto y tal. Y eso fue en el 98. Parece que inmediatamente se vino a Melilla. Con él vino también su hermana Isabel Rivas Acuña, que esta señora se casó con Enrique Nieto, el arquitecto catalán que se estableció en Melilla, que mi padre también lo llegó a conocer a este señor, catalán muy adusto él, pero también te puedo decir que por parte de la familia de la esposa de mi abuelo, los Ortuño, esos parece ser que llevan más años aquí, porque me contaban que mi bisabuelo hacía de práctico para entrar barcos con lo llamaban los mixtos. El mixto era un barco que iba a mitad vapor y mitad a vela. Esos barcos, mitad vapor y mitad a vela, eran de 1870-1880. Y a principios del siglo, pues casi todo ya era a vapor. Así que parece ser que por parte de los Rivas fue a finales del siglo y por parte de los Ortuño un poco antes. Pero no, ahí sí que no te puedo precisar exactamente, que a lo mejor llevaban más tiempo, pero la única noticia que tengo es de mi bisabuelo que hace de práctico. Una extensa familia la suya, don Carlos Rivas, y de la que usted forma parte en su 6ª generación aquí en Melilla. Me gustaría precisamente que habláramos de esas generaciones y de su pasión heredada, quién sabe, por la historia de Melilla. Sabemos que uno de sus familiares fue protagonista directo de esta historia, pequeña historia de Melilla, en sus anécdotas. ¿Podría contarnos esas anécdotas que ha vivido a lo largo de los años su familia? Bueno, sí. Mi abuelo por parte materna era argentino. Además fue una persona que sí, que tuvo muchas anécdotas. Yo fui hijo único muchos años, entonces mi abuela pues, me contaba todos los rollos del mundo. Tenía mucho tiempo. Y me contaba que este señor, Francisco Martín, desde Argentina se escribía con una chica de aquí de Melilla y decidieron casarse. Entonces vino a Melilla, pero se cruzó a mi abuela y se acabó el rollo. Se casó con mi abuela. Entonces este hombre ya decidió establecerse aquí en Melilla y se contrató con la empresa Carbonell y Compañía de Córdoba. Entonces este hombre tiene un documento que yo lamento no poder enseñar ahora, muy gracioso, expedido por la Embajada Española en Buenos Aires, en que aparte de relacionar todos sus datos físicos y tal, ponía un detalle, decía, y sabe montar a caballo. Es decir,
como si tuviera, y tiene carnet de conducir. Entonces este hombre iba con un carromato grande, con 6 o 7 mulas, que según las tropas iban avanzando, pues eran provisionistas, pues esta empresa Carbonell que todavía existe. Entonces, a finales de mayo aproximadamente, le sorprendió en Montearruy, estaba en una que llamaban una posada, donde estaban los animales, los carros, y en la habitación contigua había una serie de musulmanes hablando y tal, y lo llamaron, y le dijeron tío Paco, lo llamaban tío Paco, coge a tu mujer y a tu hija, mi madre tenía meses, dice, y vete corriendo a Melilla, que va a correr mucha sangre. Parece ser que al día siguiente al otro empezó el ataque a Ijeriben. Una pasión la suya por la historia que desde luego pues debería extenderse a muchísimos melillenses, porque esta ciudad tiene una historia rica y a veces con unos episodios maravillosos, como por ejemplo el que hemos contado hoy con don Manuel Cuenca, y también como las anécdotas que nos acaba de contar don Carlos Rivas. Don Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos abierto las puertas de su casa, y a ustedes les emplazamos para la próxima semana para seguir conociendo historias de las historias de Melilla. Seguiremos callejeando. Hasta el martes.